Bueno, habíamos estado nosotros reconsiderando versículos que ya más o menos habíamos conocido de Jeremías, ¿cierto? En el capítulo 30 y 33, ¿se recuerdan? Cuando hablábamos de la promesa hecha de Dios a David de levantar un redentor, y está relacionado también con la visión de los valles de los huesos secos, ¿cierto? ¿Se recuerdan en Ezequiel? Donde vimos también en el capítulo 37 que el Señor une esta promesa de levantar a su pueblo del polvo, ¿cierto?, de la tierra, y llevarlo de nuevo a su territorio. Y esto está unido, ¿cierto?, según lo que dice Ezequiel, y vamos a recordar Ezequiel 37, dice, solamente quiero recordar a dónde nos quedamos. Porque la pregunta fue en el 27:3, y dijo: "Mi hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?" Y dije: "Señor Jehová, tú lo sabes." Díjome entonces: "Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová." Y un hueso seco es algo inanimado, ¿no? "Y así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos lo que en la visión ocurre, ¿cierto? Que representa lo siguiente. Verso 10 dice: "Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en el campo. Y díjome luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza." Entonces, ¿qué representan los huesos secos? El pueblo del mundo. Sí, pero ¿qué significa que los huesos estén secos? Que se pereció la esperanza. No hay esperanza. Espérate. ¿Qué esperanza? De regresar a su tierra del exilio, ¿cierto? ¿Y este exilio iba a durar hasta cuándo? 70 años. ¿Cierto? ¿Y hasta cuándo iban a haber, se acabaron el exilio después del año en que Nabucodonosor lo tomó como rehén? ¿O hubo otro exilio después? ¿Cuál? ¿Chico o más grande que el que hubo el tiempo de después de la destrucción del año 70, como lo registra Lucas 21, serán llevados cautivos a todas las naciones? Y Jerusalén se le llama, dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Por lo tanto, también Israel entró en exilio. Lo dice en los días del exilio de la cautividad de Babilonia, ¿sí? Pero, ¿saben por lo que dice Lucas 21? 21 dice que también fueron llevados cautivos a todas las naciones y perdieron su territorio, ¿cierto? Por lo tanto, esto podría ser aplicable en este tiempo. Esta profecía dice que Dios volverá a hacer eso. Habrá acabado la esperanza de los que también fueron exiliados. Entonces el texto sigue siendo aplicado. Dios sigue diciendo que va a acabarse esto, ¿cierto? En los días que se levante el heredero de David, de que su continua asolación
Por lo tanto, siempre la suerte del santuario está asociada a la conducta del pueblo. Si el pueblo se comportaba indignamente, Dios lo entregaba en manos de otros ejércitos. Ellos eran llevados a otras naciones. Cuando llegaban al Chamo, todo esto fluye sobre ellos por las maldiciones que están escritas en el libro de Moisés. Porque Moisés decía que también ellos, si pecaban contra Dios, iban a ser llevados cautivos, ¿cierto? A todas las naciones. Entonces había algo, quería repasar con ustedes también lo que leímos en el Jeremías 30. Jeremías 30 pone el tiempo que tocaba. Jeremías 30, versículo 3. Dice aquí, en el 33, porque aquí viene el día que yo tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y harélos volver a la tierra que dio sus padres, y la poseerá. Estas son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho el Señor Jehová, hemos, dice, oído voz de temblor, espanto y no paz. Preguntad ahora, mirad, si vale el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos en sus lomos como mujer de parto, y hace tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! ¿Qué día? El día de la ira. Que no hay otro semejante, dice, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Es decir, es un tiempo de angustia en que esto se produce, que Dios vuelva a juntar a su pueblo, a traerlo de nuevo, porque eso es lo que dice aquí: tornaré la cautividad del pueblo. Y en aquel día dice Jehová, dice que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé sus coyuntas, y extraños no volverán más a ponerte en servidumbre. Aquí no dice que, no está hablando de una libertad de cautividad temporal, sino que nunca más significa que no va a haber más cautividad. Dice, sino que dice, y extraños no te volverán a poner en servidumbre, es decir, nunca más te van a poder gobernar otra nación, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David su rey, al cual les levantaré. Entonces, aquí tenemos un semáforo rojo enorme. Me dice que la cautividad acaba cuando Dios levanta a este David. Entonces, serán llevados cautivos a todas las naciones, ¿cierto? Y Jerusalén será llevada a la gente hasta que el tiempo de la gente se cumpla. Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Cuando yo era joven pensaba que este texto se refería al tiempo de los gentiles, como uno piensa como adventista, que pensaba que ahora es el tiempo de la predicación de los gentiles. Y no estaba hablando de eso, estaba hablando del tiempo en que las naciones gobiernan sobre la tierra. Las bestias de Daniel. Porque las naciones están amotinadas, ¿o no? ¿Siguen amotinadas contra Jehová y contra sus ungidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Estarán amotinadas todavía o no? Todavía. ¿Se han sometido al hijo? O algunos dicen que no, que sí, otros dicen, no, ¿qué va a ser Jesús, hijo de Dios, amor? Ese es un mito, como me dijo por ahí la persona. ¿Están sometidas las naciones a Jesucristo? No. ¿Besan al hijo, lo reconocen? ¿Lo besan como lo besó Samuel?
¿No te ha puesto el Señor por capitán, dice, de su reino? No lo reciben. Su propio pueblo no lo recibió. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, esto del Valle de los Huesos Secos está hablando claramente del día único en que la cautividad se acaba. Y Dios, a todos aquellos que murieron lejos, esperando que Dios los volviera a reunir como un solo pueblo, ¿cierto?, serán despertados por la palabra de Cristo en el día de la resurrección. Porque ese día en que se levanta David, David está muerto. ¿Va a levantar de nuevo a David, hijo de Isaí? ¿O a un renuevo de Isaí? Y ese renuevo de Isaí es el ungido de Dios, el Mesías. Por lo tanto, mis estimados hermanos, este tiempo lo seguimos viviendo. Israel sigue cautivo y esparcido por las naciones. Vamos a leer eso también en Lucas 21. Dice en versículo 20. Usted puede leer el contexto. Leo del 20, dice: cuando vienes a Jerusalén cercada de ejércitos, sabes que su destrucción ha llegado. Habla entonces de que los que estén ahí huyan, etc. Y el verso 22 dice: estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las preñadas que vivirán aquellos días, porque habrá puro grande en la tierra e irán a este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hallada de las gentes hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. ¿Qué les parece? Israel, después que Cristo murió, volvió a quedar en cautividad de mano del último gran gobierno. Entonces, ¿qué está esperando? ¿Cuándo Dios levanta a Jesús? ¿Lo pone de inmediato por rey de Israel? ¿Cuándo lo levantó de la tumba? ¿Lo puso inmediatamente por rey de Israel aquí en la tierra? Por hijo acá. ¿O lo puso a su diestra esperando? Esperar significa guardar un tiempo. Entonces, toda esta cautividad también todavía espera el día en que Dios le diga: huesos secos, vivan, cuando Jesucristo regrese. Es decir, estamos diciendo claramente de que aquí esta cautividad va a acabar cuando venga Jesús en las nubes del cielo y el reino sea dado a los santos del Altísimo. El reino de la nación se quite de mano, como dice Daniel, de la bestia, y se da a los santos del Altísimo. Y ese día en que se levante David a gobernar a las naciones, al que Dios levantará a David, que es Jesús de Nazaret, el descendiente de Isaí, el que está citado, ¿cierto?, en Isaías 11, ¿cierto?, el Mesías, que vendría de la simiente de David. Ese día se van a cumplir estas escrituras que estamos hablando aquí, Jeremías 30, de que ellos nunca más servirán a ninguna otra nación, nunca más serán cautivados, sino que servirán a David, su rey, a quien es levantar a Jesús. Entonces, aquí es muy sencillo darse cuenta qué día va a acabar. ¿Qué te señala hablar del día del Señor? Es que Él, cuando venga, va a liberar a todos los cautivos. De hecho, es significativo. Jesús nos libera de la cautividad del pecado, pero también quita toda cautividad. Porque a los que fueron hechos siervos, ¿se acuerda que Pablo dice que si alguien es llamado siendo siervo, es libre del Señor? ¿Por qué es libre del Señor? Porque lo puede tener cautivado un hombre, un gobernante, alguien, siendo cristiano, pero por Cristo ya es libre. Quiere decir que el día en que venga el Señor, toda cautividad va a dejar de existir. Y todos los que vivieron lejados de la tierra de Israel van a poder volver a adorar al Señor, a su templo nuevo que descenderá del cielo y que estará en el lugar donde actualmente está asolado el santuario antiguo. ¿Y
que Dios mismo lo entregó en manos de los asoladores, como dice la Escritura, por la maldad del pueblo, por cuanto no lo conocieron en el tiempo de su visitación. Por lo tanto, en Lucas 21, 24 está lo que estamos diciendo, ¿cierto? Que la cautividad. Entonces todo esto termina cuando Dios levanta a David. Cuando Dios levanta el Mesías. Ahí acaba. Eso lo dice Jeremías 30, versículo. ¿Cuánto era? 30 más y versículo 30. Muy bien, de acuerdo con el libro. 30, versículo 9. Sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David su rey, al cual les levantaré. ¿Qué les parece? Maravilloso. ¿Cierto? Y ahora, en Jeremías 23, vamos a leer, que es el lema de este 23, ¿cierto? Dice así: hay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Jeremías 23, versículo 1. Por tanto así ha dicho el Señor Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. ¿Saben lo que es derramar, no? ¿O esparcen? ¿Cómo la esparcían? Los pastores, ¿cómo esparcieron las ovejas? Al enseñar la doctrina equivocada, ellos se portaban impíamente, y como consecuencia caían en manos de los otros pueblos y eran llevados cautivos permanentemente. Y en vez de estar cohesionados como una nación, como un pueblo temeroso de Dios, eran llevados permanentemente cautivos y siervos a otras naciones. Como lo decían las maldiciones que estaban ahí en el libro de Moisés, que decían que cuando ellos pecaran contra el Señor, en el que volviéndose al ídolo, Dios iba a entregarlo en manos de sus enemigos y lo haría cautivo. Así que eso de ellos, si ellos estaban cautivos en manos del pueblo, significaba que ellos habían ofendido a Dios, ¿no? Por eso Jesús les decía: todo aquel que hace pecado, siervo del pecado. Conoceréis la verdad, y la verdad libertará. Entonces Jesús a su pueblo le llamaba pueblo cautivo. De hecho, estaba bajo el poder romano. Y eso significa que ellos habían desagradado a Dios en alguna conducta, sobre todo en idolatría, que era el pecado ya que marcaba el límite de la paciencia de Dios con ellos, ¿cierto? Porque Dios le había dicho que no adorarán dioses ajenos, ninguna otra semejanza a él, porque él se presentó en oscura, ninguna imagen de Dios. Así que no pedía que nadie tuviese Dios delante de él. En Jeremías 23, entonces dice que a estos pastores que derraman las ovejas de la majada, ¿cierto? Dice, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Dice: y yo recogeré el resto de mis ovejas. ¿Quién las va a recoger? Dios. Yo las voy a recoger, no ustedes ahora, yo. Dice: la recogeré de todas las tierras a donde las eché. ¿Se fijan en el ejemplo? Derramarlas significa que iban a mandar a otras tierras, cautivos. Y harán volver a sus moradas
y crecerán y se multiplicarán. Fíjense que todo este texto de Jeremías está relacionado, pero continuamente con una cautividad que tendrá fin cuando desaparezca el hijo de David, el descendiente de David. Y dice, y pondré sobre ellas pastores que los apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. Y aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David, renuevo justo. Y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será el nombre que le llamarán Jehová justicia nuestra. ¿Cuándo será el día que habitemos confiados entonces? Cuando Jesús reine. Es menester que Él reine hasta poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Como Jesús va a poner a todos los enemigos por estrado de sus pies, como lo dice el mismo Daniel 7, que todas las naciones le sirvieron. Todos los que antes persiguieron a los santos y los llevaron cautivos serán reunidos. ¿Cuándo se cumple esta reunión? Qué maravilloso, ¿sí? Jesús dice que enviará a sus ángeles, pero regirán a los justos de los cuatro estados de Dios. Y ahí donde se unen entonces la profecía de los valles de los huesos secos con la profecía en que el Señor va a recoger a sus ovejas. ¿Cómo las va a recoger? Las va a recoger el día que regrese. A todas las que oyeron su voz, a las ovejas que oyeron su voz, a todas esas las recogerán ese día. Y nos iremos a reunir con Él en los aires, como dice la profecía de Tesalonicenses. Así que claramente, los días de la cautividad de Israel y de la aflicción y el tiempo de angustia de Jacob se acaban cuando el Señor Jesús regresa en las nubes del cielo, porque se acaba la cautividad en la que era sometido el pueblo permanente a causa de la ineficacia de los gobernantes espirituales de Israel. El Sanedrín mismo que crucificó a Jesucristo, que tenía la sabiduría espiritual tan elevada que desechó al Mesías. ¿Cómo sería lo alejado que estaba realmente el sentir de la Escritura? Porque cuando vieron a Jesucristo lo despreciaron y lo desecharon, cumpliendo la profecía, ¿no? Que decía que la piedra que desecharon los edificadores, Dios la había escogido para que fuera la cabeza de ángulo, ¿no? Estaba totalmente ciego y guiado de sus propios corazones solamente. Bueno, entonces todo esto que estamos estudiando, vemos que la promesa hecha a David de levantar un descendiente que gobierne sobre su trono tiene implicancia directa en la comprensión de Jeremías 23, que el abandono de las ovejas del Señor, su esparcimiento, se acaba cuando aparezca este descendiente de David y reine y haga justicia en la tierra. Jeremías 30 dice que nunca más serán afligidos y esparcidos y ellos siervos, que esto acabará cuando se levante David y a ese mismo le servirán, o sea, serán gobernados por David. Y finalmente también en Jeremías 33, ¿cierto? Donde lo estudiamos también el domingo anterior, repasando. A mí me gusta mucho repasar lo que se estudia, porque si no se va de la mente, si lo veo una sola vez. Y dice que esta palabra que Dios habló a David, ¿cierto? De darle un descendiente, que está en el Salmo 89, que se siente para siempre en su trono, Dios la cumplirá de esta forma. 33 en 10 dice que confirmaré la palabra buena que he hablado de la casa de Israel y de la casa de Judá, porque Dios le prometió a David poner un gobernante sobre Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David pimpollo de justicia, es un renuevo del árbol de justicia. Ojo con eso, no un renuevo fruto cualquiera, es un árbol que da y hace justicia. Y haré juicio y justicia en la tierra, para eso lo levanta, ¿se fijan? ¿Qué habíamos leído anteriormente? En el 23. Disculpe que sea tan reiterativa en volver, pero creo que con la forma que nos queda en la cabeza. En el versículo 5, Jeremías 23, 5.
He aquí vienen días, dice Jehová, que despertaré de ahí retorno justo. Y reinará el rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Y qué leímos acá? En el 33, versículo 15, hará juicio y justicia en la tierra. Y de aquellos días será salvo con solemne y habitará seguramente. Esto es lo que la llamará Jehová justicia nuestra. Entonces está claro de que nuestro Señor Jesucristo es la justicia de Dios que viene a la tierra a establecer un reino de paz y a destruir a todos los que persiguieron a los santos, ¿cierto? Al pueblo de Dios. Porque después de la venida de Jesucristo, el pueblo de Dios fue conformado por judíos y gentiles, ¿cierto? El Señor envió a dedicar a todas las naciones el Evangelio y nos ha unido a la esperanza de este recogimiento. Así que yo formo parte de estas ovejas que están derramadas. El Señor nos recogerá junto con el pueblo de Israel que ha sido derramado por el mundo. Y nos juntaremos con Él en su regreso. Por lo tanto, estas promesas que están aquí dichas, ¿cierto?, son para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, para que veamos que en ese día, ¿cierto?, toda aflicción va a acabar. Repasemos algunas cosas dichas por Daniel, por ejemplo. En Daniel, en el 7 de Daniel, dice: versículo 13 dice: miraba yo la visión de la noche y aquí que la nube del cielo como un hijo de hombre, en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta las naciones de gran edad y hizo de llegar delante de él. Y fue dado señorío, gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Y su señorío es señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Reino eterno, no transitorio, y que no se corromperá. ¿De dónde están sacadas estas palabras? Los desafíos a relacionarlas con lo que hemos estudiado antes. Todas las naciones me sirven, hasta que vienen las nubes del cielo. Y que recibe el reino de los ancianos de grande edad, que es Dios, el Padre. Todas las naciones y pueblos le sirven. Su señorío es señorío eterno, o sea, nunca acaba. ¿Nos equivocamos? No, también tenemos 3 profetas ya. Isaías, tenemos a Jeremías, ¿cierto? Tenemos las palabras de Cristo principalmente, y ahora tenemos lo que fue dicho por Daniel 7. Fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Y su señorío es señorío eterno, que no será transitorio. Su reino no se corromperá. Señorío puede decir reino eterno, que no se corromperá. ¿Y después qué dice? Que no se corromperá. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice su versión? Daniel 7, versículo 2. ¿Lo tienen ahí? Daniel 7, versículos 13 y 14. Estaban ahí. Verso 14. Al medio del versículo dice: su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Su dominio es. Reino o señorío, como gusta. Esto fue dicho por Isaías. Miren las palabras, son las mismas palabras que es muy conocidas nosotros.
Isaías 9, del 4 al 7. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, se acaba de la servidumbre, y el centro de su opresor, o de su cobrador de impuestos, como del día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas no será para quema y pábulo del fuego, dice. Mas esto será para quema y pábulo del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, lo mismo que está diciendo Daniel, un reino eterno. Sobre el trono de David, y aquí está lo que estábamos diciendo antes, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Hará juicio y justicia en la tierra. ¿Se acuerdan lo que leímos en Jeremías? Dice, desde ahora y para siempre el celo de Jehová hará esto. Significa entonces claramente que aquí Dios está diciendo que la angustia se acaba de Jacob cuando el Señor Jesús viene en el trono del cielo, recibiendo el trono, el reino de las naciones en sus manos, para hacer juicio y justicia en la tierra. Así que lo que Él viene a hacer en el día en que Él regresa, viene con el juicio de Dios en su mano, a cumplir las escrituras de hacer juicio y justicia en la tierra. Herirá a las naciones con la vara de su boca, dice la escritura. O lo romperá como balso, como Cristo de alfarero, dice la escritura. Así que Él viene a hacer juicio, ¿no? Y el juicio que hará, como lo enseñó, es que quien Él cree, ¿cierto? Ese tiene la vida eterna. Más que no cree, ese será condenado. Por eso a las naciones manda a arrepentirse. Y se predica a las naciones arrepentidos, dice que el reino de los cielos está cercano. Este reino que disipará toda la cautividad de Israel y reunirá al pueblo uno solo. Entonces, ¿cuáles son las señales del fin? Que Dios se pretende reunir a todas las naciones, de entre todas las naciones, y a las naciones que ya se hayan convertido bajo un solo mandato, bajo el mandato de Cristo, en el día de la resurrección. Nosotros nos pondremos en torno a Él en la resurrección. Iremos a recibir los aires, como dice las Escrituras. Y en Daniel 7, entonces, tal como en Isaías 9, dice que es un reino eterno, o que no tiene fin. Como dice aquí, que es un reino y un imperio que dice, y paz que no tendrá nunca término. Como aquí dice, reino eterno. Y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en justicia y juicio. Y sobre el trono de David, o sea, no va a gobernar en Inglaterra, no va a gobernar en un país que no conozcamos, sino que como rey de Israel. Y tal como decía lo relativo a Malek en el Éxodo, realmente el trono de Dios es el trono de Israel. ¿Cierto? Dios de Israel va a gobernar las naciones. Acuérdate que va a ser cabecera de los montes, y todas las naciones correrán ahí. Recuerda que el templo también, Dios quiso constituirlo en casa de oración de todas las naciones. Y ahora Dios lo pone como tabernáculo de todas las naciones. Porque a esa casa del Padre Celestial nos llevará a vivir cuando venga a Doctor, ¿me puedo hacer una pregunta? Este David que Dios iba a levantar, ya lo levantó con su diestra y lo puso a la altura, ¿verdad? Y ahora resta que venga a poner el reino sobre las naciones. Entonces, lo que no veo claro es que está levantado este rey, pero Israel todavía está en los sepulcros. Sí. No salió del... No, sacaré del sepulcro. Porque Dios quiere reunirlos, acuérdense, no serán delanteros a los que durmieron. El punto es que Dios quiere reunirlos a todos, es un escape a una. No van unos primero y otros después. Acuérdense que si unimos a la esperanza, todos los que murieron cautivos, esperando a Dios que los recogiera alguna vez, ¿cierto? Arrepentidos de sus pecados, como oraba Daniel, probablemente hemos pecado, hemos hecho impíamente, ¿cierto? Todos esos que reconocieron sus pecados se hallaban cautivos y pudieron esperando que el Señor los reuniera, van a ser unidos a los que también esperaron en el mismo Mesías. Esos que esperaban que los reuniera, ¿de dónde puede haber tomado fuerza? Tal como Daniel tomaba consolación en las promesas de Jeremías. Jeremías decía, yo reuniré a las ovejas. ¿Y cuál es ese día en que las reuniría? En el día en que levante a este descendiente de David que haga justicia y juicio en la tierra. Por lo tanto está claro. ¿Cómo podía saber
¿Cómo podía animarse un antiguo creyente que esperaba la manifestación de este Mesías, sabiendo de que cuando Él apareciera en su cautividad acabaría? Y también nosotros, en el día que Él regrese a los gentiles, ya sea que está cautivo, seamos cautivos libres, seremos juntados con ellos como un solo pueblo. Así que qué maravilloso saber que las aflicciones acaban todas el día que el Señor viene, el día que Dios somete a la injusticia del mundo y se establece este reino eterno, que no será transitorio y que no se corromperá. Entonces, los dilatados de su imperio, dice, no tendrá término, sobre el trono de David, disponiendo el confirmado de la justicia y juicio. Y en Daniel decía, claramente, decía así, todavía no llego a lo que quiero llegar, dice, su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Isaías dice que será un imperio dilatado que no tendrá término, ¿cierto? Sobre el trono de David. Y aquí dice, su reino no se corromperá. Entonces, de lo que nos estaba hablando la Escritura todo el tiempo, es que la reunión de todas las ovejas del Señor, de todos los esparcidos del Señor, y hoy también por causa de esta verdad son muchos esparcidos. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ¿cierto? Todas estas ovejas Dios las va a reunir el día que el Señor se manifieste. Y ahora, en Ezequiel, vamos a leer capítulo 34. Recuerden que pedimos el 37, ponemos los ojos. En Ezequiel 34, lo voy a leer completo, pero fíjense del 22 al 24, más o menos. En el 34, 1 y 2 dice, fue mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Quién serían los pastores de Israel? Los maestros, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas. Dice, hay unos pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan no apacientan los pastores los rebaños. Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa de bolláis y no apacentéis las ovejas. ¿Qué hacían ellos? ¿Con qué propósito apacentaban las ovejas? Solamente por el beneficio. No corroborasteis la flaca, ni curasteis la enferma, no ligasteis la peliquebrada, ni tornasteis la montada, ni buscasteis la perdida, sino que no buscasteis la perdida, ojo, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Muy típico, ¿cierto? Cuando alguien tiene una autoridad sobre alguien, lo primero que hace es abusar. ¿Sí? Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la haz de la tierra. Fueron derramadas mis ovejas. ¿Se acuerdan que el derramamiento es el exilio por causa de los pecados? Fueron derramadas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien las requiriese. Qué interesante. Entonces se necesita un buen pastor. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, a ese Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para
para ser robados, mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová, así ha dicho el Señor Jehová. Y aquí yo a los pastores dice, y requeriré mis ovejas de su mano, y haré dejar de apacentar a las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más para comida. Yo libraré mis ovejas. ¿Dónde leímos eso? Yo repartiré mis ovejas. ¿Recuerda que lo leímos segundo? Dice, yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán para comida. Porque así ha dicho el Señor Jehová, que yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Como conoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas, un día de nublado y de oscuridad. Y os sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las meteré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y de todas las habitaciones, en buenos pastos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego dice verso 16, que habla Jesús de las 99, que el buen pastor dice, deja las 99 y va a buscar lo que se había perdido, ¿cierto? Yo buscaré la perdida y tornaré la montada y ligaré la perniquebrada y corroboraré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré, yo apacentaré en juicio. Otra vez entonces el juicio y la justicia aparecen de mano de un pastor que dice que yo, dice que es Jehová, ¿cierto? Que es el mismo Dios que lo hará. Más vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Jehová, que yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carneros y machos de cada día. Eso es lo que va a ocurrir el día postero, ¿se acuerdan? Que se adorarán las ovejas de los machos de cada día. Bueno, eso lo hace el Señor Jesús. Entonces claramente aquí está hablando que Dios mismo, que nuestro Señor Jesucristo viene a salvar a sus ovejas y a reunirlas, porque se acercan los días finales del mundo, y estamos en los días finales. ¿Vino el Señor Jesús a salvar y a reunir sus ovejas? Sí, vino, y nos dijo que nos vendría a buscar, nos reuniremos con Él. Así que estamos en espera de la cumplimiento de esa promesa, porque este descendiente de David ya se manifestó. Terminando entonces, leo el versículo 22 al 24 del mismo capítulo. Yo salvaré mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Qué maravilloso. Ahora no solo el rey, el descendiente de David, sino que también el descendiente de David es pastor. Entonces aquí también se cumple toda la escritura que viene hablando, que levanta por pastor a David, al descendiente de David, para que los libre de la cautividad, ¿cierto? Este está en Ezequiel, ¿cierto? 34, del 22 al 24. Entonces, la enseñanza del esparcimiento de Israel va a durar y durar. Digo, la pregunta, ¿está esparcido Israel todavía o no? Israel terrenal, el que no cree en Dios sigue esparcido, sigue en manos de malos pastores. Así es, ¿cierto? Y el Señor Jesús ha venido a buscar a su oveja y ha juzgado a otra oveja y oveja, ¿cierto? Ha dejado afuera. ¿Qué hacían las ovejas al principio? El pueblo de Israel ¿qué hizo con el cristianismo? ¿Cierto? Lo persiguió. Y el mismo Pablo cuenta cómo lo hacían, de ciudad en ciudad, a muerte. Los encarcelaban, los activaban. El Señor ha venido a hacer eso. Y el botón final de esto, lo encontré en Daniel otra vez. Daniel.
Daniel 7, perdón, Daniel 14, 12, 7. Dice así. Y oí al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Saben lo que es esparcimiento? Y cuando acabare el esparcimiento. Se lo nota aquí. Todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, como hemos visto que el esparcimiento de las ovejas del Señor, a causa de los malos pastores, acaba cuando el Señor mismo viene. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Al final del tiempo. Que Dios le bendiga, mis hermanos, que sigamos apreciando al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, que murió en la cruz en vano para librarnos de esta cautividad, ¿cierto?, de nuestro pecado, por la cual también Israel fue esparcido lejos según las maldiciones. Nosotros no estamos lejos, pero sí, también como ellos, cautivos de los pecados, estamos bajo condenación igual que ellos. Pero esperando en el Señor la salvación y el perdón que prometió traer por medio de David, un salvador que viniera a morir por los pecados del pueblo, como decía Isaías 53, pero que también vendría a gobernar para tener un reino de paz y estable, donde se acabe toda injusticia y se acabe el abuso sobre las ovejas del Señor que están derramadas a causa de los malos pastores que no les enseñaron, que no las protegieron y no cuidaron. Ahora el pastor que Dios levanta es un descendiente de David, ¿cierto?, que sí se va a preocupar, y así como lo hizo, dio su vida por sus ovejas, muriendo en la cruz para pagar nuestros pecados y para traer este reino que Dios ha preparado, dice, para aquellos que lo aman. Dios les bendiga. Amén.